a moderar las preguntas y las va a manejar en conjunto con Fernando para irlas respondiendo quizás durante el camino y al final también vamos a darnos un tiempo para responder el resto de preguntas que puedan surgir. Les cuento un poco sobre Pylontech, ¿no? Pylontech es una de las marcas con las cuales Novum Solar viene trabajando ya hace algunos años, ¿no? Como sabrán, Novum trabaja con Jinko, con Victron, con Fronius en sistemas de conexión a red. Pylontech es el fabricante de baterías de litio, ¿no? Y Goodwill, ¿no? Estas son las marcas con las cuales Novum viene trabajando y desarrollando conocimiento que está al alcance de todos, ¿no? Esa es la idea de Novum Solar, y la idea es que podamos difundir esto en conjunto con los fabricantes y hacerlo llegar a ustedes. Pylontech es un fabricante de baterías de litio que está dedicado primordialmente al almacenamiento de energía. ¿Por qué esto es bien importante? Porque hay varios fabricantes de baterías que están en diferentes campos de la energía, incluso en el campo de la electromovilidad, el cual tiene muchísimo potencial en nuestro país, pero que no están exactamente dedicados a lo que es el almacenamiento de energía. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay varios fabricantes que están dándole una nueva aplicación a baterías que vienen del sector de la electromovilidad al sector del almacenamiento de energía. No digo que esto sea malo, pero realmente no está exactamente diseñado, ¿no?, para lo que es el almacenamiento de energía ni aplicaciones solares, ¿no? Entonces, Pylontech se ha enfocado exclusivamente en lo que es almacenamiento de energía, no electromovilidad, no sistemas de baterías para electrónica, ¿no? Está principalmente enfocado en esto, y su principal objetivo es tener ese mercado, ¿no?, a nivel mundial. Pylontech integra toda la cadena de solución de la batería. Yo mismo he tenido la oportunidad de viajar a la fábrica de Pylontech con Fernando. Hemos visto la integración de toda la cadena de producción desde un pack que le llaman pouch, ¿no?, de la batería de litio hasta el módulo completo, ¿no? Entonces, en estas fábricas es que se puede ver cómo llega la materia prima y cómo llegan a producir completamente, ¿no?, un módulo, ¿no? De esta manera, Pylontech ha logrado más de 2 gigawatt-hora instalados a nivel mundial, ¿no? Esto quiere decir más de 2.000 megavatios hora, ¿no?, en baterías. Algunas de las certificaciones con las cuales cuenta Pylontech, quizás en algún momento algunos de sus clientes, especialmente empresas grandes, van a poder solicitar este tipo de certificaciones. No tengan duda de que Pylontech cumple con todos los estándares más exigentes, ¿no?, y las certificaciones que se piden en Europa, en Australia o en Estados Unidos. Sobre la línea de tiempo de Pylontech, se fundó en el 2009, ¿no? La primera instalación fotovoltaica la hicieron en el 2013, en conjunto con un sistema de almacenamiento en Hong Kong, ¿no? En el 2014 ingresó al mercado australiano, donde tienen hoy en día una gran presencia, ¿no?, especialmente en el sector residencial. Luego, a mitad del 2017, tienen un primer sistema de gran escala a nivel utility, el cual es un sistema de almacenamiento de energía, pues, de escala de megawatt-hora, ¿no?, y una primera aplicación comercial e industrial en la Unión Europea. Las aplicaciones comerciales e industriales normalmente están relacionadas al peak shaving.
Al 2019 ya habían logrado el gigawatt hora, ¿no?, de producción de baterías, y hoy al 2020 ya han logrado duplicar esa meta que tenían en 2019 a los 2 gigawatt hora. Aquí vamos a empezar con la parte ya más técnica, ¿no? Los voy a dejar con Fernando Kitsuta, quien es el ingeniero de proyectos en Novum Solar. Con Fernando hemos desarrollado y hemos evaluado varios de los fabricantes con los cuales trabajamos hoy en día y venimos desarrollando todas las soluciones que hemos venido ofreciendo, ¿no? Entonces, aquí los dejo con Fernando. Fernando, ¿estás ahí? Sí, hola Tomás, hola, ¿qué tal? Espero que estén todos bien en sus casas. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte de un poquito más técnica. Ok, ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya, listo. Entonces, ¿por qué elegir litio? Bueno, primero yo soy Fernando Kitsuta de Novum Solar. Yo veo más que nada la parte de soporte técnico de la empresa. Y esta vez vamos a hablar particularmente de las baterías Pylontech US3000, que son las que nosotros estamos comercializando. Entonces, pero, ¿por qué escoger baterías de litio, no? Antes que nada, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con las baterías de plomo, funciona muy bien, pero ¿qué es esta nueva tecnología? Que en realidad no está nueva, sino que en el Perú todavía no está muy difundida. Bueno, la mayoría de este conocimiento ahorita lo estoy sacando de este artículo de Victron, que es muy bueno, les recomiendo que lo lean, ahí está el link por si lo quieren revisar. Y una de algunas de las interrogantes que vamos a ver es cuáles son sus propiedades, sus ventajas, cuándo utilizar baterías de litio, porque no siempre sí se puede aplicar en todos los casos, pero de repente en algunos casos conviene seguir utilizando las de plomo. Y bueno, espero que podamos aclarar alguna de estas dudas. Entonces, el primer tema sería la energía utilizable. Veamos primero el caso del plomo, que es una de las tecnologías que ya conocemos. En las baterías de plomo ofrece entre el 50 al 70% de la energía utilizable. O sea, de lo que nosotros pagamos por una batería, por ejemplo, de una de 12 voltios 100 ampere hora, si multiplicamos voltaje por corriente, tendríamos 1200 watts hora, ¿no? Nosotros compramos una batería de 1200 watts hora, pero de esos 1200 no podemos utilizar toda esa cantidad de energía, ya que no podemos descargar a la batería completamente, solamente podemos utilizar el 50 y el 70%, que en este caso, si fuera el 50%, sería unos 600 watts hora, y en el caso del 70% sería unos 840 watts hora. Eso va a depender de cuánta vida útil queremos darle, cuántos ciclos, y también entre fabricante y fabricante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las baterías de litio? Las baterías de litio te permite entre el 80 y el 100%, lo que equivaldría a utilizar unos 960 watts hora y unos 1200 watts hora, si utilizamos el 100%. Entonces, aquí ya vemos una gran diferencia, ¿no? Por una misma batería, con las mismas características de la ficha técnica, o bueno, de la placa, que dice 12 voltios 100 ampere horas, en la del plomo solamente podemos utilizar entre 600 hasta 840 watts hora, mientras que la de litio es mucho mayor. El peso. El peso también es otro factor que de repente uno no lo considera importante, pero a la hora de la instalación sí que es importante porque es peso que tienes que movilizar, es el flete que te va a costar, es la mano de obra, ¿no? Cargar una batería de 100, 150, 200 kilos es muy diferente que una de 40 kilos. Entonces, el peso también es relativamente importante. Después, la capacidad de descarga. Este es un parámetro un poco más complejo de entender, pero bueno, vamos a tratar de explicarlo de la manera más gráfica posible para que se entienda.
En la gráfica del litio y el plomo, bueno, primero tenemos que entender qué significa, qué información nos da esta gráfica. Este es el eje del voltaje y este es el eje de la capacidad de descarga. Si vemos más o menos en el litio, por ejemplo, vemos que todas estas curvas, bajo ciertas condiciones, que vamos a verlo más adelante, se mantienen cercanos al 100%, ¿no? Bajo distintos escenarios vamos a tener una descarga, una capacidad de descarga cercana al 100%. Mientras que en la batería de plomo, la capacidad de descarga va a variar demasiado, dependiendo de qué condiciones de descarga hagamos. Por ejemplo, esta va a nos dar 100, mientras que si la descargamos en otras condiciones, vamos a tener menos del 40%, menos del 20%. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones? Regresamos al ejemplo anterior de la batería de 12 voltios 100 amperios. Tenemos 1200 watts hora. Si nosotros tenemos una carga que nos va a demandar 100 amperios de descarga, entonces nosotros dividimos los 100 amperios entre el 100 amperios, que es el parámetro de la placa de la batería, nos da 1, ¿no? 100 entre 100 nos da 1, eso le llamamos 1C. Si tenemos una carga que nos demanda 300 amperios, hacemos la división, tenemos 3C. Si tenemos una carga que nos demanda 50 amperios, sería 0.5C, y una carga que nos demande 5 amperios sería 0.05C. Entonces, esa es la condición que nos va a determinar cuánto podemos descargar y cómo va a afectar la capacidad de descarga. En las baterías de litio, si yo le extraigo 100 amperios, vamos a tener el 100%, lo que nos dice el fabricante. Si le sacamos hasta 300 amperios, que sería 13, sería un poquito menos, ¿no? Y incluso si le sacamos 5 amperios, tendríamos más del 100%. En cambio, en la batería de plomo, la única condición para que nosotros podamos extraer el 100% es si es que nosotros le sacamos 5 amperios. Si le sacamos 5 amperios a esta batería de 100 amperios, solamente en ese escenario podemos obtener el 100%. Si yo pienso sacarle más corriente, no vamos a obtener ni siquiera cercano al 40%, vamos a tener mucho menos. Entonces, este es un parámetro muy importante, una de las grandes diferencias entre las baterías de litio y las de plomo. Esta es otra manera de graficar el mismo concepto anterior, ¿no? Acá se ve las diferencias del C-rate, ¿no? Le saco 5C, 3C, 1C o 0.5C, todos se mantienen cercanos, no varía mucho al 100%. Lo mínimo sería 90%. Y en el caso del plomo, ahí sí se ve la caída abrupta. O sea, un buen diseño para baterías de plomo tendría que ser solamente considerando el 0.05C, que para la batería de 100 amperios sería 5 amperios como máximo. El resto de casos es como que no nos serviría mucho. Ok, la eficiencia de carga. En las baterías de plomo sabemos que tienen tres etapas de carga, que es el bulk, la etapa inicial, vendría a ser la carga, digamos que desde el 50% hasta el 75% más o menos. La etapa de absorción, que es del 75, digamos, hasta el 95, y la flotación del 95 a 100. Por poner un ejemplo, ¿no? Dependiendo de la batería va a ser distinto, pero más o menos esto es así. Y la eficiencia de carga de cada etapa, la primera es de 95-99%, o sea, es muy eficiente. La segunda etapa ya tenemos pérdidas, solamente el 75% de la energía se aprovecha para cargar la batería, y en la flotación solamente el 5%. Entonces, al comienzo sí cargamos muy rápido, y conforme vamos llegando hasta el 90-100%, va a tardar bastante en cargar la batería. En cambio, en la batería de litio, desde el 0% hasta el 100%, vamos a tener una eficiencia de carga del 98%. Es muy eficiente.
¿Qué nos va a permitir esto? Menor tiempo de carga y menor energía requerida para cargar la batería. A ver, vamos a ver un ejemplo. Tenemos un requisito para poder almacenar y entregar energía de 7.2 kWh, digamos. Y vamos a comparar cómo serían los escenarios utilizando sistema de plomo y sistema de litio. Entonces nos dan el dato del generador. Tenemos el mismo generador para ambos casos. El generador es un diésel de 10 kVA que consume 8 litros por hora a potencia total, a plena carga, y te consume 3 litros hora a potencia parcial, ¿no? Tenemos un sistema de carga de 210 amperios que nos va a poder entregar sin ninguna limitación los 10 kVA. Entonces, en el escenario de plomo, para el escenario de plomo, estamos escogiendo un sistema de 24 voltios, 600 ampere-hora, que nos va a dar algo de 14 kilowatts-hora, algo de 14 kilowatts-hora, de los cuales nosotros solamente podemos utilizar el 50%, porque ya sabemos que no podemos descargar las baterías de plomo hasta el 100, sino que solamente utilizar el 50, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, y la diferencia sería con la batería de litio, que yo sí puedo utilizar más, el 90-80% sin ningún problema. Entonces utilizo un banco de baterías más reducido, de 25.6 voltios con 280 ampere-horas. Prácticamente podemos utilizar toda la energía. Entonces, si yo quiero cargar la batería de plomo a plena carga, que sería la carga inicial, me duraría 1.4 horas, que me consume unos 11 litros. Y para cargar la etapa final de la batería, sería unas 4 horas a potencia parcial, porque es menos energía la que entra, pero es muy ineficiente y me demora 4 horas y me consume unos 12 litros. En total saldría 23 litros durante 5.4 horas. En el caso del litio, solamente los 1.4 horas a potencia total, que serían los 11 litros, y eso sería todo. Hay bastante diferencia entre cargar una batería de litio y una de plomo. Los números de ciclos. La cantidad de números de ciclos va a variar entre batería y batería. Y en este gráfico vemos un ejemplo, una batería de litio que nos da desde 2000 hasta 4000 ciclos, mientras que una batería de plomo solamente entre 400 y 1500. Obviamente va a variar mucho de qué tecnología, si es AGM, GEL, pero vamos a ver un ejemplo para que entendamos el concepto, ¿no? Eso si lo queremos pasar a años para poder entender un poco más, visualizar un poco más, lo dividimos entre 365 días, asumiendo que cada día se ejecuta un ciclo, y bueno, una batería de litio sería entre 5.5 a 11 años, y la de plomo sería entre 1.1 a 4.1 años. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que al quinto año, entre el quinto y el 10.º año, dependiendo de cómo diseñe mi sistema, yo tendría que estar pensando en cambiar una de litio, mientras que la de plomo tendría que estar pensando en reemplazarla cada 1 o 4 años. Ahora no quiere decir de que llegó el año cumple los 4000 ciclos y la batería ya no me va a servir. No, no es que no sirva, sino que ya no va a retener la capacidad inicial, ¿no? Si digamos que antes, inicialmente cuando uno lo compra te da el 100%, al final de estos ciclos ya no te va a dar 100, sino de repente un 70, 80, dependiendo de cuáles son cómo haya sido el uso. Esta es otra tabla que representa las diferencias de números de ciclos entre las distintas tecnologías. AGM 600, GEL 750, Carbón 1200 o PZB 2500 y la de litio 5000.
Ah, como un dato adicional, hay una regla práctica que es para sacar un estimado de la relación entre una batería de plomo y una batería de litio, que más o menos es 0.7 veces, o bueno, la capacidad de litio es la capacidad de plomo por 0.7, como una regla rápida, pero bueno, ustedes ya saben más o menos cuáles son las diferencias entre una y otra tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una batería de 130 amperios, 12 voltios, es casi equivalente a una batería de 90 amperios, 12.8 voltios en litio. La capacidad útil en este caso del plomo es solamente el 60%, lo que nos da una capacidad útil de 78 amperios, y la de litio puede utilizar hasta el 80% o 100%, en este caso le hemos puesto 80, que nos da unos 72 amperios. Bueno, básicamente este vendría a ser como que una especie de equivalencia. Una comparación económica entre ambas tecnologías, bueno, entre las tecnologías de plomo y litio. Estos datos se han utilizado los precios de venta al público de baterías Victron en el mercado europeo, y se ha utilizado el precio más bajo de cada tecnología, ¿no? O sea, acá las baterías, cada una tiene distintas capacidades, pero lo importante acá es ver eh, el precio por watt hora. Para las baterías de plomo, para baterías de litio se ha utilizado el 80% de capacidad útil, y las de plomo el 60%. Entonces, si calculamos la energía útil, esos serían los casos, ¿no? El 60% de AGM, gel carbón o PZB, y para el litio se ha utilizado el 80%. El costo de cada de estas baterías en el mercado europeo más o menos varían en estas magnitudes. Y si dividimos la energía útil entre el costo, o bueno, el costo entre la energía útil, tenemos estos precios. Hasta acá, el litio es más caro. El litio cuesta 1.1 euros por watt útil, mientras que el AGM es mucho más barato. Pero si vemos solamente hasta acá, hasta esta parte, no estamos viendo todo el escenario completo, porque interviene la cantidad de ciclos. Entonces, la cantidad de ciclos que nos ofrece el litio ya sabemos que es mucho mayor comparado con las de plomo. Entonces, lo que en realidad tenemos que estar sacando es cuánto cuesta cuánto es el costo por watt útil, pero a lo largo de la vida de la batería. Si sacamos ese cálculo, nos damos cuenta que el litio es más barato. ¿Cuánto más barato? El litio es más barato, 27% más barato que el OPZB. O bueno, al revés, la OPZB es 27% más caro que el litio, el carbón 59% más caro, el gel 118% más caro, y el AGM 145% más caro. Entonces, las baterías de litio tienen un alto costo inicial, pero su costo de ciclo es mucho menor. Esta ha sido fuente de Victron Energy. Hemos sacado los datos de ahí. Entonces, en resumen, los pros es tenemos mayor energía utilizable, menor peso, menor volumen, mejor capacidad de descarga, mejor eficiencia de carga, menor energía para cargar, mayor número de ciclos, menor costo de kilowatt hora a lo largo de la vida útil. Y los contras, bueno, el principal contra es el mayor costo inicial. ¿No? Muchos ven el precio inicial y dicen, no, muy caro, y ni siquiera le dan una oportunidad. Pero cuando uno está diseñando sistemas fotovoltaicos tiene que ver el tema de toda la vida útil del sistema, ¿no? Porque hoy día estamos comprando la energía que me va a durar 10 años, ¿no? Entonces, disponibilidad de mercado, este es otro punto importante. Digamos, las baterías de plomo las puedes conseguir en cualquier lugar.
Incluso en el peor de los casos, aunque no deberían, la gente utiliza baterías de carros que los pueden encontrar en cualquier esquina, digamos, pero no se debería. Mientras que la batería de litio solamente tiendas especializadas. Y bueno, el desconocimiento de la tecnología, ¿no? Esta es una tecnología relativamente nueva. No solamente es conectar positivo o negativo funciona, sino que hay un tema de comunicación, hay un BMS, que es una tarjeta controladora que evita que haya estos problemas de incendios que se han visto en las redes, ¿no? Incendios con baterías de litio, pero si el sistema está bien diseñado y tiene todos sus sistemas de protecciones y tiene un buen BMS, no sucede eso, ¿no? Las baterías que nosotros trabajamos cuentan con todos los niveles de protección y un buen BMS que va a evitar estos problemas. Distintas aplicaciones que podemos encontrar para las baterías de litio, para sistemas fotovoltaicos desconectados de red, ¿no? Son lugares donde no tienen red eléctrica, entonces ponemos un sistema fotovoltaico, lo ponemos con baterías de litio, la batería de litio nos va a permitir tener mayor número de ciclos, lo que equivale a menor mantenimiento, mayor tiempo de recambio de baterías, ¿no? Ya no los tengo que cambiar cada 3 años, sino que ahora cada 5, cada 10, dependiendo de cómo diseñe el sistema. Se pueden utilizar, por ejemplo, también en sistemas móviles, tipo barcos, caravanas, food trucks o centrales meteorológicas, antenas, videovigilancias, donde no lleguen la red eléctrica, ¿no? Las aplicaciones son infinitas para los desconectados de red. Sistemas fotovoltaicos híbridos. Eso es más que nada para uso residencial o industrial, donde sí se cuenta con una red eléctrica. Tenemos los paneles solares que van a ayudar a reducir el consumo de la red, de la red eléctrica, ¿no? A ver si voy a explicar un poquito del diagrama. Acá tenemos las cargas. Eh, la energía que va, la energía para alimentar estas cargas van a provenir ya sea de los paneles solares o de los paneles solares y la red eléctrica durante el día y durante la noche eh, de las baterías y también de la red. Ahora, ¿cuándo es bueno tener las baterías? Cuando tenemos un excedente de energía solar. Si durante el día yo genero mucho más de lo que yo puedo consumir, en vez de inyectar la energía excedente hacia la red eléctrica, hacia la red pública, vamos a almacenarlas en las baterías. Y durante las noches, ese excedente de fotovoltaico que hemos tenido, vamos a utilizarlos para alimentar las cargas. Entonces, con esto reducimos bastante el uso de la red pública. Aparte de eso, en caso que haya una falla en la red pública, nosotros ya tenemos energía almacenada en estas baterías y podemos utilizarla para energizar nuestras cargas. Sistemas de respaldo. En este caso, el sistema de respaldo, se dan cuenta, no tenemos, la única fuente de energía es la red pública, no tenemos paneles solares. Entonces, ¿para qué queremos esto? Tipo un UPS, que mientras que haya red pública, alimentamos nuestras cargas y aprovechamos en cargar nuestras baterías y la dejamos hasta el 100%. En caso que haya falla de la red, de las baterías, tenemos energía en nuestras cargas y tenemos este sistema de acá, hace la transferencia automática, entonces ni nos damos cuenta que la red se fue, ¿no? Eso podemos utilizar para las cargas críticas, que pueden ser, bueno, en viviendas serían como que las refrigeradoras, de repente el internet. Podemos pasar a salas de servidores, que ahí sí tienen que tener su sistema de backup, ahí utilizan UPS, podemos utilizar estos sistemas también. Incluso podríamos estar pensando en zonas de hospitales, clínicas, donde los equipos tienen que tener energía al 100%,
100% confiables, podremos estar pensando en utilizar estos sistemas. Y ahorro de combustible. El ahorro de combustible es una aplicación muy interesante que permite tener 24 horas de energía sin tener el grupo encendido, ¿no? Además, además de estas 24 horas de energía, podemos ahorrar combustible. ¿Cómo así? Lo que pasa que normalmente uno diseña el grupo de acuerdo a la carga máxima que tenemos a la salida. Digamos que tenemos a la salida, digamos que 100 kilowatts, entonces yo pongo un grupo de 100 kilowatts, ¿no? Pero esos 100 kilowatts a la salida no es todo el día, sino que puede ser un par de horas de repente. Y en el resto del tiempo, o en las noches, o en horas donde no operan, de repente tienen solamente 3 kilowatts. En vez de tener este grupo de 100 kilowatts encendido para alimentar 3 kilowatts de carga, tenemos un sistema de banco de baterías, y este sistema automático que lo que va a hacer es que si detecta que si las cargas están por debajo de cierto umbral, mando a apagar el grupo y solamente funciona con baterías. Si las baterías se me empiezan a descargar, mando un comando para que el grupo se encienda, cargue las baterías y alimente las cargas. Entonces, de esta manera podemos tener un grupo grande apagado solamente cuando las cargas son menores, y si las cargas aumentan, el sistema detecta que necesita más carga y manda a encender el grupo, ¿no? Entonces, una forma de tener energía las 24 horas y aparte ahorrar combustible. Entonces, las soluciones de Pylontech en low voltage, en LV, que es en bajo voltaje, son de 48 voltios. Bueno, ya más o menos Tomás lo ha mencionado. Pylontech lo que hace es compra el material, luego de comprar el material, fabrica sus propias celdas. Tienen procedimientos muy rigurosos para la fabricación de estas. Tienen medidas de protecciones, pasan exámenes y hacen todas las mediciones y van clasificando de acuerdo a los valores si esa celda corresponde a un tipo A, tipo B, tipo C, ¿no? Los van clasificando y de esa manera van haciendo sus módulos de batería. El módulo de batería ya es la integración de las celdas más la parte de la electrónica. Este módulo, lo interesante es su diseño, que lo hace muy versátil, ya que lo puedes instalar sobre racks. Tiene un conector DC de fácil instalación. No tienes que estar apretando una llave, sino que solamente es un clip. Es muy seguro y fácil de instalar. Y la parte de comunicación, ¿no? Adentro del módulo tiene un BMS diseñado para proteger cada celda, ¿no? En escenarios como altas y bajas temperaturas, máxima corriente, protecciones por alto y bajo voltaje, estado de carga y estado de salud de la batería. Como ellos intervienen en todo el proceso de fabricación, pueden garantizar más de 6.000 ciclos con 90% de descarga, de profundidad de descarga. Y tienen una gran compatibilidad entre distintos fabricantes de inversores y cargadores. En su página podemos ver una lista de compatibilidad. Esto de ahí también lo vamos a estar adjuntando para que lo puedan ver después con más detenimiento. Por ejemplo, acá vemos la marca, el tipo del inversor, qué baterías son compatibles, cuál es el puerto de comunicación, qué tipo de cableado te utiliza y cuáles son los firmware, ¿no? Los firmware mínimos de los equipos que son compatibles. Entonces, por ejemplo, en Victron, toda la serie de Multiplus y de 4 de 48 voltios son compatibles con todas las baterías que ellos tienen. La comunicación que ellos tienen es ya sea por puerto CAN o RJ
por puerto CAN, perdón. El tipo de conexión es RJ45, es en acople en corriente continua, funciona para aplicaciones de on-grid y off-grid, funciona para el... Y te dice cuál es el firmware mínimo que requiere, que ellos han probado que es compatible con sus sistemas. La lista es larga, acá tenemos otros fabricantes, ¿no? Después lo pueden ver con detenimiento. Dentro de su familia de baterías tenemos las US2000, la Phantom S y la US3000. La diferencia básicamente es la capacidad de cada una de las baterías. La tecnología en sí es la misma. Y bueno, el frente, ¿no? Acá en la US2000 y la US3000 son muy similares. Todas las conexiones están por la parte de adelante. Y en el Phantom S es un sistema un poco más, digamos, más bonito, más como para tenerlo en un lugar de exhibición. Pero eso básicamente es la única diferencia. Entonces, la que Novum Solar está comercializando es la US3000, ya que nos da mayor energía a menor costo. Estos son los parámetros: tensión nominal 48 voltios, capacidad nominal 3552 watts hora, la capacidad utilizable es el 90%, que es 3200. Estas son sus dimensiones, los voltajes de carga y descarga. La corriente de carga recomendada es hasta 37 amperios. La corriente de carga y descarga máximo es 74 amperios, que vendría a ser como que 1C, ¿no? El 37 amperios vendría a ser 0.5C y el 74 vendría a ser 1C. Y soporta hasta picos de 100 amperios durante 15 segundos. Si supera los 15 segundos en un pico de 100 amperios, lo que va a hacer es, hay un sistema de protección que va a saltar y va a desconectar la batería. Van las temperaturas de trabajo de 0,50, temperatura de almacenamiento de menos 20 a 60 grados, la humedad, la altitud hasta 2000 metros sobre el nivel del mar. Si queremos utilizarlo a mayor de 2000 metros sobre el nivel del mar, tenemos que bajar un poco los voltajes, si se puede utilizar. Y los ciclos de vida, hasta 6000 ciclos de vida bajo estas condiciones, ¿no? 25 grados Celsius. Entonces, ¿qué viene en cada pack de las baterías? Viene el módulo de la batería, vienen un par de cables positivo y negativo para la interconexión de baterías. Tenemos el cable de comunicación entre baterías y tenemos el cable de tierra. Estos cables de poder de acá son cortos, solamente es para interconexión entre batería y batería. Tenemos los cables más largos, que es un kit de cable, que vienen cables de 2 metros, ¿no? Los anteriores eran de 18 centímetros, estos sí ya son de 2 metros, que estos son los que nos servirían para conectar desde el banco de baterías hacia el inversor o hacia el busbar. Y te viene un cable de comunicación también más largo, de 3 metros y medio. Las opciones de montaje son dos básicamente. Uno es raqueado, que viene en sus orejas, ya viene incluido con la batería. Se montan en un rack universal, ¿no? Y esos rack informáticos normal, que soporte el peso nomás. Y de ahí, eso es todo lo que necesitan. Lo anclan acá, vienen con sus tornillos para anclar ahí en el rack en formato universal. Y la otra opción de montaje es con los brackets. Los brackets se compra un bracket por cada batería. Se coloca uno al frente y uno atrás. En la siguiente batería sería otro bracket, uno enfrente y otro atrás. Y se anclan de esta manera. Se puede instalar de manera lateral o de manera vertical, ¿no? Máximo hasta 4 baterías en este formato, para evitar que el peso afecte al sistema.
el frente de las baterías tenemos este punto que es para conectar el cable tierra, el encendido principal, indicador de si está encendido o apagado. Ese es un tip switch que nos sirve para configurar la dirección cuando tengamos un sistema mayor, más grande. Consola solamente para la programación de la batería, que eso lo hace el fabricante. Nosotros no lo tenemos que tocar. Puerto de comunicación RS485 y CAN para conectarse con el inversor. Y el link port es para conectar entre batería y batería. Tenemos un botón, un switch, que es para iniciar, para encender la batería. El LED de run, que significa si está verde, quiere decir que el sistema está funcionando. Un LED rojo de alarma. Si se enciende el de alarma, quiere decir que hay algún tipo de problema que hay que verificar. Y el estado de carga. Si se enciende uno, está casi descargado, y si se encienden todos, quiere decir que está al 100%. Unos contactos secos, que es para aplicaciones donde se necesite algún tipo de comunicación adicional. Y bueno, los terminales positivo y negativo de las baterías. Esos son los terminales donde tenemos 48 voltios nominal, ¿no? La comunicación entre baterías se realiza a través del link port. Lo que hay que hacer es conectar link port 0 al link port 1. Link port 0 al link port 1 y así sucesivamente con todas las baterías. La batería que se quede con el link port 0 desconectado, ese va a ser el maestro de todo el grupo. Máximo podemos conectar hasta 8 baterías en este tipo de configuración. El resto de baterías van a tratarse como esclavos. En el address, en el deep switch de las direcciones, todos hay que dejarlos en 0 nomás. Esto lo vamos a modificar ya cuando tengamos sistemas más grandes, pero hasta 8 baterías no es necesario modificar el deep switch de las direcciones. Entonces así sería un montaje de las baterías. Tenemos en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 baterías. Podrían ser hasta 8, no habría problema. Tenemos nuestro cable de tierra. Hay dos opciones, ya sea con el punto de tierra, cablearlo cada uno independientemente, o si no, el mismo chasis de la misma batería a la hora de estar conectado con el rack, ya está haciendo su punto de tierra. Entonces, este cable no es necesario. Pero si lo vamos a colocar en un marco de madera, digamos, ahí sí sería necesario ponerle el cable de tierra, ¿no? El cableado de comunicación entre batería y baterías, que va del link port 0 al link port 1, del 0 al 1, del 0 a 1, de esa manera. Y acá el puerto CAN hacia el inversor. Y acá también las baterías van, todos los negros van en paralelo, todos los terminales negativos, y todos los terminales positivos también van en paralelo. Y al final vamos a sacar un solo positivo y un solo negativo. Esto para sistemas menores a 5 kilowatts. Cada cable que te viene soporta hasta 120 amperios. Entonces, por eso, para sistemas de menores a 5 kilowatts, utilizamos solamente un cable, un kit cable, ¿no? Un cable kit. Si tenemos sistemas de 5 kilowatts hasta 10 kilowatts, no podemos utilizar solamente un cable porque si no sobrepasaríamos la corriente que va a pasar por ese cable. Entonces, utilizaríamos dos. En este caso, acá hay uno negativo, acá hay otro negativo, dos negativos en total. Y positivos también tenemos uno positivo y este es el segundo positivo. Eso para repartir la corriente. Lo que es el encendido del sistema, para el encender, primero se presiona este botón y verificamos que se encienda la luz. Luego presionamos el botón de switch por más de 0.5 segundos en la batería maestra, ¿no? Esto se hace en la batería maestra.
y automáticamente se van a prender el resto. Entonces, ¿cómo sería? Primero encendemos todas las baterías, el power de acá, y prendemos solamente el switch del maestro. Se va a encender esto, todas las luces. En un segundo momento, el maestro le va a mandar la comunicación al siguiente batería, se va a prender automáticamente la siguiente, y así y sucesivamente, ¿no? Se van a prender todas las baterías que estén conectadas. Para el apagado es similar. En la batería maestra se presiona el switch, el de acá, por más de 0.5 segundos y va a mandar un comando para que todas las baterías se apaguen. Luego hay que apagar el switch de todas las baterías. En caso, les había mencionado que eran máximo 8 baterías, ¿no? Pero ¿qué pasa si necesito instalar más baterías porque me falta energía? Tenemos la opción de colocarle un LV Hub. El LV Hub lo que va a hacer es permitirte ampliar el número de baterías. Vamos a poder ampliar hasta 40 baterías, porque se puede colocar hasta 5 grupos de 8 baterías cada uno. Entonces, vamos a explicar más o menos el panel del LV Hub, muy similar al anterior. Tiene sus relays, sus contactos secos, perdón, botón de reset, botón de direcciones, comunicación con el inversor, puertos de configuración, puertos de comunicación, el estado, y acá es donde vamos a conectar las baterías, la comunicación con las baterías, el encendido y acá un terminal para energizar el sistema con 48 voltios. Ahí sí tenemos que modificar las direcciones de cada grupo. Tenemos que seguir esta tabla, no se lo tienen que aprender porque esta tabla está en la web, entonces es muy fácil. Entonces acá tenemos un ejemplo de comunicación con 40 baterías. Bueno, acá son menos, pero hasta 5 grupos, ¿no? Acá tenemos el primero, 2, 3, 4, 5 grupos. Están conectados a este LV Hub. Máximo se puede conectar 5 grupos de la cantidad de baterías que querramos hasta máximo 8 baterías por grupo, ¿no? Esto nos daría los 40 baterías en total. Entonces, ¿cuál es la configuración que debemos de hacer acá? El grupo 1 la vamos a poner en la dirección 0100. El grupo 2, 0010. El grupo 3, 0110. Y así sucesivamente, según ese planito. Ese es con comunicación RS485. Si es que tenemos algún inversor que trabaja con RS485, utilizamos esta configuración. Si tenemos inversores que funcionan con comunicación CAN, tenemos que respetar este diagrama de acá. La diferencia es que en el anterior, el inversor lo conectamos en este puerto, en el puerto 0, para RS485, y para comunicación CAN, de este puerto 0 hay que mandarlo al CAN in, y del CAN out recién hacia el inversor. Y ahora la configuración de las baterías es la misma, ¿no? Se pone máximo 5 grupos y hay que respetar esta configuración del deep switch. Y en caso que los 40 baterías nos queden cortos, hay una opción mayor, esta ya es la máxima, nos permite instalar hasta 200 baterías. ¿Cómo así? Ponemos un LV Hub en una capa superior, en un nivel 2, y este LV Hub nos permite conectar hasta 5 LV Hubs, ¿no? Entonces sería 8 baterías por grupo por cada LV Hub que me va a soportar 5 grupos. Ahí tenemos 40 baterías, y ahora estas 40 baterías por 5 LV Hubs, ahí tenemos los 200 baterías en total. La comunicación es muy similar a la anterior. Cada punto se conecta a cada LV Hub, máximo 5. Hay que recalcar que el LV Hub viene con
8 puertos, pero de los 8 puertos solamente podemos utilizar 5. Esa es una restricción que da el fabricante, ¿no? Unos pensarán de que porque tengo 8 podría conectar 7 LV Hubs, pero no, no se puede, solamente podemos conectar 5, y esos 5 lo podemos colocar en cualquier punto, pero máximo 5. Otro detalle es que esta configuración de 2 niveles de LV Hub solamente funcionan para comunicación CAN. Si nuestro inversor es RS485, no podemos hacer esta configuración. Solamente funciona para la comunicación CAN. Entonces, el resumen de lo visto anteriormente, que tenemos una batería US3000 que nos da 3.52 kWh. Si queremos apilar hasta 8 baterías, no necesitamos ningún módulo adicional, ningún LV Hub, solamente las 8 baterías y nuestros cables de comunicación. Tendríamos hasta 28 kWh. Si ponemos un LV Hub, podemos tener hasta 40 baterías, sería 142 kWh. Y si te ponemos en total 6 LV Hub, ¿no? Uno en nivel 2 y 5 en el nivel 1, podríamos instalar hasta 200 baterías con una capacidad de 710 kWh. Entonces, hasta ahora hemos visto la parte de la batería, pero para poder utilizar la batería, este solamente es un componente de todo el sistema. Para poder cargar y descargar necesitamos la electrónica de potencia, ¿no? Nosotros como Novum Solar recomendamos la utilización de inversores y cargadores de fabricante Victron Energy, que es una empresa de Países Bajos de gran reconocimiento, y bueno, nosotros ya tenemos trabajando con ellos unos casi más de 4 años. Y bueno, esta marca se caracteriza por su gran calidad, por su tecnología, siempre incorporan las tecnologías hacia los equipos. Y bueno, esta es la marca que nosotros recomendamos, ¿no? Tiene una electrónica de potencia muy fiable y una comunicación con el mismo Victron que eh, entre ellos mismos se han puesto de acuerdo y han hecho cambios a sus firmware para que puedan trabajar de manera adecuada, ¿no? Entonces, Victron, en conjunto con Pylon, han sacado una guía de configuración que la pueden revisar. Este es el link. Que estos dos fabricantes se hayan juntado para poder hacer esta guía y modificar sus firmwares para que sean 100% compatibles, nos da la garantía de que este sistema va a trabajar 100%, ¿no? No vamos a tener problemas de incompatibilidad, o eso siempre ocurre cuando uno está juntando piezas de distintos fabricantes y se debe funcionar, pero al final no, porque hay más cosas que se involucran dentro de la integración, ¿no? El tema de comunicación entre ambos y la fiabilidad, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante de por qué nosotros escogemos PylonTech con Victron. Entonces, los requerimientos del sistema, para poder funcionar necesitamos un dispositivo de la familia GX, que son estos de acá. Puede ser un Color Control GX, Venus GX o Multiplus GX. Esto de acá va a permitir poder comunicar el ecosistema Victron con las baterías Pylon. Necesitamos un puerto CAN bus para la comunicación y el firmware mínimo requerido es el 2.15. En cuanto a los MPPTs, perdón, sí. En cuanto al MPPT, los controladores de carga, los Blue Solar y los Smart Solar MPPT de 48 voltios, todas las familias son compatibles. Tiene que tener firmware mínimo de 1.37 y debe estar conectados al dispositivo GX a través del B Direct para que tengan la comunicación. Y para el inversor cargador, todos los inversores cargadores Multiplus, Multiplus 2 y 4 de la familia de 48 voltios son compatibles. Deben de estar conectados con el dispositivo GX a través del B-Bus.
y el firmware mínimo es de 422. Para el inversor cargador va a ser el encargado de cargar las baterías y descargar las baterías, ¿no? Hacer todas las funciones de transferencias automáticas. Entonces, los equipos de Multiplus de Victron son un equipo muy robusto y hay una tabla que hay que respetar, que es de acuerdo a la potencia. Por ejemplo, esta tabla también la pueden encontrar en la guía. Para un equipo de 500, para explicarle más o menos qué significa esto, Multiplus es el modelo, ¿no? Todos esos son Multiplus y estos de acá son 4. Este es el nombre del modelo del equipo. 48 es el voltaje del equipo, 48 voltios. 500, en este caso el número al medio es los volt-ampere nominal a 25 grados que permite el equipo. Y 6 es el amperaje de carga máximo. Entonces, para este equipo de 500 volt-ampere, el número de módulos Pylon que como mínimo requiere es 1, ¿no? Uno podría ponerle más de 1, no hay problema, pero como mínimo requiere solamente 1. Así hasta 1200. Desde 500 hasta 1200, con una batería me basta. Para sistemas de 3000, ahí ya requiere un poco más, necesito 2 baterías. Para sistemas de 5000 volt-ampere requiero 4. Para 8000 requiero 6. Para 10000 requiero 7. Para 15000 requiero 10 como mínimo. ¿Esto por qué es? Por dos motivos, ¿no? El inversor, a la hora de encenderse por primera vez, tiene que cargar sus capacitores. Y esa carga de capacitores va a demandar una corriente pico de arranque, que es este valor de acá. Entonces, nuestro banco de batería debe ser capaz de suplir esta corriente. Si nosotros ponemos una cantidad menor, sí puede funcionar el sistema, pero vamos a tener problemas a la hora de encender, que va a hacer que yo intento encender y la batería se va a proteger porque sobrepaso la corriente. Entonces, lo mejor sería respetar estas cantidades. Hay maneras de poner un poco menos de baterías haciendo una jugada con MPPTs, pero lo recomendable es respetar esto acá para no tener problemas, ¿no? Batería, estas son las capacidades del banco de batería que vendría a ser y cuánto es lo máximo que soportaría. Pero bueno, lo importante es que el número de baterías mínimo pueda soportar tanto la potencia nominal y la potencia de pico, ¿no? Entonces, un sistema completo sería de esta manera. Este es un esquema simple, bien simplificado, que sería el inversor cargador. El inversor cargador tiene el ingreso de la red, ya sea de la red eléctrica o de un grupo electrógeno, o puedes no tener ingreso de red. Y la salida de las cargas en 220. Tenemos la etapa de las baterías en DC. Tenemos el MPPT que va a cargar las baterías y los paneles, ¿no? Entonces, de los paneles, del voltaje de paneles, el MPPT lo convierte a voltaje de baterías, cargamos baterías, y luego el inversor se va a encargar de convertir el voltaje de las baterías a 220 y también de cargar las baterías desde la red pública. Es un sistema complejo al comienzo, un poco difícil de entender, pero hay todas esas opciones, ¿no? De la red pública puede alimentar directamente a las cargas o puede cargar las baterías. De los paneles también puede ir hacia las cargas o puede cargar las baterías. Las funciones son ilimitadas. Tenemos el sistema de control, el color control GX en este caso, que va a administrar todo el tema de comunicaciones. Y una computadora con un adaptador vendría a ser más que nada para la configuración del equipo. La configuración del equipo, hay que configurar el Multiplus
y el MPPT. Podemos ver la guía que les mencioné anteriormente. A ver, vamos a darle un vistazo general. Que esta capacitación más que nada es informativa, no vamos a entrar tanto a detalle porque no todos conocen el tema de Victron. Bueno, acá vemos la alianza entre Victron y PylonTech. Esta guía funciona tanto para baterías US2000 como US3000 y Phantom. Entonces acá hay datos de la batería, aplicaciones, y bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es esta parte de acá, las configuraciones, ¿no? Configuraciones de carga, esos serían los parámetros que habría que ingresar. Tipo de batería litio, tipo de carga y los valores de voltaje. Valores de desconexión por voltaje bajo, cuando quieres que se reinicie y cuando quieres que la alarma se active. Estos son los valores recomendados por Victron y PylonTech para que el sistema funcione correctamente. En caso que vamos a utilizar un SS, es una función un poquito más avanzada, tienen que colocar estos datos. Eso se lo muestro solamente para que sepan de que la información está disponible y que lo puedan configurar en cualquier momento, ¿no? Con esta capacitación no intentamos enseñarles a configurar, sino que ver de dónde podemos sacar la información. Y también nos dan una guía de cómo resolver problemas en caso que haya un tema, ¿no? Revisar las conexiones, verificar algunas mediciones. Eso está todo acá. Y ya para ver algo más a detalle, este sería un esquema completo. Vamos a hacer un zoom. Empezamos por acá. Por ejemplo, en este esquema tenemos los paneles. Los paneles tienen su protección, su fusible, y van conectados hacia el MPPT. El MPPT va a convertir el voltaje de los paneles a voltaje de baterías. Entonces, la conexión de baterías iría hasta este bus DC. En este bus DC también encontramos lo que son las baterías, están conectadas. El banco de baterías está conectado acá. Y la salida del banco de baterías del bus DC está conectado con el inversor. Por parte del inversor tenemos la conexión de entrada. En este caso puede ser red eléctrica o generador o ninguna en entrada. Y de salida tenemos este inversor cargador tiene dos salidas. Uno para cargas críticas y otro para cargas no críticas, ¿no? Por parte de las comunicaciones, el MPPT está conectado con el cable B Direct hacia el color control. Ese es el color control, es un display de monitoreo, pero también administra todas las comunicaciones. Entonces, todas las comunicaciones van a estar concentradas acá. Por parte de las baterías, tenemos que ver a la batería maestra. Acá viene el conector por CAN bus. Se conecta al color control. El inversor también se conecta a través del puerto de bus. Y si queremos poder visualizar esto a través de Internet desde cualquier parte del mundo, necesitamos la conexión a Internet. ¿Algún detalle acá? Bueno, vemos que las baterías están conectadas todos los negativos en paralelo, todos los positivos en paralelo. Y en este caso han sacado dos cable kit, ¿no? Y cada cable kit está con su propia protección, que en este caso son unos fusibles, que deberían de estar limitados a 100 amperios, 120 amperios, para proteger el cable. Entonces, básicamente este es un diagrama completo de cómo sería una instalación. Algunos ejemplos. Estas instalaciones no son nuestras, nos ha enviado el mismo fabricante de integraciones, ¿no? Utilizando baterías Pylon. En este caso han utilizado las US2000, pero entre las US2000 y US3000 lo que cambia es la capacidad nomás. Son las mismas baterías, la misma tecnología, cambia nomás la capacidad. Y
Bueno, acá vemos que está integrado ya sea Victron con Fronius, acá también Victron, Fronius, PylonTech, acá también Victron con Pylon. En este caso se ha utilizado inversores Bootwee en este ejemplo, tanto como en este ejemplo, ¿no? Y bueno, ese es por mi parte todo. Al final del webinar vamos a responder algunas preguntas que han estado dejando por ahí. Y a continuación va a pasar Anthony a ver un temita ahí comercial. Anthony, Tamita comercial. ¿no? ¿De qué es? Bueno, Fer, muchas gracias. De verdad, Ajá. increíble las bondades que hoy podemos nosotros disfrutar de la tecnología que hoy PylonTech tiene para el mercado mundial, y en este caso tenemos la oportunidad de poder representar Ajá. esta gran marca aquí en el Perú. Has hecho, bueno, de manera de resumen, hay mucha información para poder compartir. Nos has explicado bastante el tema de la capacidad de descarga, un elemento muy importante para poder hacer la comparación entre plomo o lead acid y todo lo que es litio, Sí. ¿no? Y varias funcionalidades adicionales que se cuentan, ¿no? Hay algunas preguntas que quizás tengan los participantes antes de que yo pueda concluir esta. Bueno, los precios, pues nos pueden comunicar a nosotros, pueden contactar. Ahí José Carlos menciona si se puede utilizar el sistema de remolque. Sí, por supuesto, de que se puede utilizar. Obviamente, si es un remolque, pues hay que ver el tema de todo el tema de los golpes, la amortiguación. Son equipos eléctricos. Hemos visto casos donde han ido gabinetes transportados en autobuses o en camiones, y al final dentro del gabinete los equipos prácticamente han estado como canchita en olla y han habido bastantes daños, ¿no? Entonces ese tipo de cosas ya hay una ingeniería detrás de la construcción del gabinete, inclusive el remolque, ¿no? Pero sí se pueden hacer siempre y cuando se puedan respetar los parámetros que ya Fernando ha comentado, ¿no? Dada la coyuntura en la que estamos, pues aún no podemos nosotros salir a despachar. Los que puedan visitarnos o llegar a nuestra sede para hacer algún recodo, lo pueden hacer, lo podemos coordinar. Encantados de poder ayudarles en ese sentido. Y bueno, voy a compartir mi pantallita un ratito. A ver ahí. Creo que, no sé si tengo con una ventana abierta. Me confundo un poco con él. Ya está. Bueno, mi nombre es Anthony, uno de los también del equipo de Novum Solar. Tenemos ya varios años aquí en el mercado representando una de marcas de muy buen renombre. ¿Pueden ver mi pantalla? Siempre me pasa de que no ven mi pantalla. Fernando, Sí, sí se ¿pueden ve. verla? Sí se Sí, ve. sí. Ya. Bueno, tenemos varias soluciones con las tecnologías que tenemos para diversos escenarios, tanto con escenarios conectados a red o escenarios totalmente aislados. Dentro de conectado a red, bueno, contamos a la propia red dicha, y en otro escenario cuando existen usuarios que tienen grupos electrógenos, ¿no? Y bueno, tenemos tecnología on-grid con Fronius, tenemos con Goodwin, que son sensores de red con gran trayectoria. Tenemos a Victron, que ya Fernando lo ha mencionado. En este caso, el plato fuerte de esta presentación ha sido PylonTech, con baterías de litio hierro fosfato. Tenemos el US3000 de 74 amperios ahora con 48 voltios. También tenemos a Ginkgo Solar, que hicimos una capacitación o un taller o un webinar hace unas semanas. Recordar a todos los usuarios y los amigos que se conecten
agradeciéndole su tiempo para poder estar con nosotros y poder compartir información, que estos webinars van a estar siendo compartidos pronto en nuestras redes sociales. También contamos con estructuras de aluminio anodizado con pertenería de acero inoxidable en modelo coplanar, Caral. Tenemos también la estructura angular, el modelo PISA, para paneles de partir de 2 unidades en adelante. También tenemos las estructuras Cuela para terreno inestable, ¿no? Y puedan ustedes realizar sus instalaciones. Cuenten con nosotros para lo que puedan necesitar, podemos ayudarles en los dimensionamientos, tienen dudas, consultas, estamos nosotros, está Fernando para poder ayudarles. Nuestro objetivo principal es que puedan con nosotros tener mayor éxito posible en sus instalaciones y podamos ser un acompañante de buen perfil para poder nosotros ayudarles en lo que necesiten. ¿Sí? Agradecemos nuevamente que puedan estar aquí con nosotros. Cuentan con la garantía de los equipos en caso de Pylontech, 5 años de garantía, siempre y cuando se respeten los parámetros del fabricante. En paneles 10 años, en Victron 5 años, que puedan extenderse también hasta 10 años, en electrónica de potencia, en VIC, en Fronius, por ejemplo, tenemos modelos base de 5 años si es que lo registran en la web, y pueden ser extendidos inclusive hasta por 20 años. Y en Goodway tenemos 5 años de garantía. Contamos con personal muy, muy especializado, capacitado directamente por los representantes de la marca. Tenemos un laboratorio taller con herramientas y con repuestos para poder darle la solución a los equipos que son comercializados por nosotros, ¿no? Y tenemos conocimiento que hemos ido desarrollando conforme a varios clientes nuestros que nos han ido contactando para poder ayudarles en diversas soluciones. Así que cuenten con nosotros nuevamente para poder ayudarles. Voy a ver consultas que podamos tener. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Así que nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Y ahí tienen nuestros números de contacto, presentación que me mandó Fernando. Nosotros igual les vamos a mandar un correo con el material que se ha compartido en esta presentación y con nuestros contactos también para que puedan hacernos consultas, stock de equipos y toda alguna observación que puedan haber encontrado o que nos pueda también retroalimentar ese tipo de seminarios o webinars que hacemos. ¿No? Estén conectados en las redes para poder estar siempre publicando información, y si se vienen más webinars de otros temas, estaremos ya comentando en breve en los próximos días. Fernando, que hay algunas preguntas. Por ahí menciona. Si comentaste que las baterías Pylon trabajan para sistemas de 2000 metros, pero requiere usarlo para un poco más de altitud, también podríamos trabajar. ¿Qué se debe tomar en cuenta? ¿Quieres dar alguna opinión al respecto? Creo que por ahí también responder algunas preguntas de este tipo. Sí, en temas de altitud, lo que sucede con la electrónica es que se disipa menos el calor, y también el aire baja la resistividad, ¿no? Se baja la resistividad. Entonces, para compensar ese efecto, hay que sobredimensionar la batería y hay que hacerlo trabajar a menor voltaje. Bueno, ese detalle lo podemos enviar también ahí en el material que lo vamos a enviar, unas curvas de derrateo, ¿no? Del mismo fabricante. Ya, ok. Sí, estaremos enviando la información, los manuales de instalación, los manuales de fabricante, básicamente, para que puedan revisar los parámetros, detalles particulares, ¿no? Vamos a enviar un correo en breve para todos los inscritos que se registraron y pusieron sus correos en el momento de querer participar de estos webinars. Hay otra pregunta. Ok, las curvas de rateo, los datos los vamos a compartir. A ver, otra pregunta por aquí. ¿Se puede utilizar las baterías de litio para ocasiones en sistemas de bombeo? Bueno, todo dependerá del inversor que el usuario quiera colocar o que esté pensando colocar, o que podríamos nosotros también recomendar la atención a la potencia de arranque de la bomba, ¿no?
Obviamente aquí estamos considerando una bomba en corriente alterna con un inversor, en este caso un inversor del cual ya Fernando comentó, ¿no? Aquí Diego consulta que la corriente máxima es 74 amperios. ¿Por cuánto tiempo puede soportar esta batería, Fernando? ¿Fernando? 74 amperios. Sí. A ver, déjame Si no me revisar. equivoco, ¿cuántos segundos eran? Creo que era algo de 1 minuto o media hora. Déjame revisar y regreso. Ya, ok. Luego, Elías pregunta, ¿para sistema híbrido se puede usar energía eólica? Sí se puede, cada generador o aerogenerador cuenta con un controlador, eh, el cual va a entregar energía a una tensión determinada según el modelo y según el arreglo de baterías que puedan querer instalar, ¿no? Y en caso de Victron, pues sí es compatible. No, Victron no comercializa aerogeneradores, pero dentro de sus sistemas o los esquemas permite que un aerogenerador también esté conectado al sistema, ¿no? Como si fuera un MPPT más. Walter, de nada, Walter, ¿se puede utilizar un sistema de bombeo sin inversor? Bueno, en este caso, si tienes Victron tiene un controlador, un convertidor DC-DC, que es la serie Orion, que tiene desde los 12 voltios hasta los 48 voltios. Cuando hablamos de cargas en corriente continua, pues recomendamos estrictamente que se utilice este tipo de convertidor para así poder tener un voltaje estable en salida en corriente continua y que pueda ser compatible con la potencia del equipo en corriente continua, ¿no? Ahí también vamos a pasarle, a ver si Jimena quizás está por ahí escuchando, si podría apuntar para que le enviemos la ficha técnica también a los participantes de los convertidores de DC para que puedan revisarlo. De nada, Marco. Sí, Roberto, como mencionábamos, solamente por ahora estamos en recojo en tienda. Dadas las normas, no podemos todavía salir a despachar. El precio, nos consultan, podemos dar el precio. El tiempo de vida de las baterías, pues es bien relativo dependiendo del uso, pero en este caso, promedio, si hablamos de un ciclaje diario continuo, estaríamos hablando mayor a 10 años, pueden llegar a 15 años, dependiendo de la cantidad de ciclos de carga y descarga que puedan ser sometidas estas baterías. Y como dijo Fernando, hacia los 4.000 ciclos de carga y descarga que sido ya, o que ya cumplió esta batería, no quiere decir que ya no sirva, sino que la capacidad de poder retener energía ya no es el 100%, sino se va reduciendo, así como lo mismo sucede en los paneles, ¿no? Hay una degradación del material, el cual va a rendir un poco menos, pero al menos se tiene una performance mínima, ¿no? El Carlos, el video sí va a estar disponible, lo vamos a subir pronto. Si está. Luego, ¿se puede utilizar baterías de litio en aplicaciones de sistema de bombeo? Sí, se puede, ya lo mencioné. Los manuales los vamos a compartir, Agustín. Luis Turo dice, tengo un ambiente destinado a baterías de respaldo en plomo. Este ambiente tiene un ventilador y que extrae el aire, pero hay demasiado polvo en su entorno. Sí, Las en ese baterías, caso habría que sí. evaluarlo, ¿no? Porque si quitan el ventilador, también la temperatura va a elevarse y, bueno, las baterías no van a poder trabajar en la temperatura óptima, ¿no? Exacto. Ujú. Las baterías vienen selladas, no tienen sistemas de refrigeración propios, están aisladas. Los conectores igual tienen sus sistemas de aislamiento, ¿no? Y aquí lo único que nos preocuparía sería la temperatura, ¿no? Entonces, ese ventilador más me preocuparía para que tenga un ambiente a una temperatura o un flujo de aire constante que no recaliente los equipos más que liberarlos del polvo, ¿no?
En este caso, bueno, usaría filtros o trataría de colocar ese banco de baterías en un gabinete que tenga un sistema de ventilación forzado con filtros, ¿no? Para prevenir que entre polvo o al menos asegurarnos que la temperatura pueda ser adecuada. Gracias, César. Saludos también por estar conectados siempre y estaremos ayudándoles. Félix, para un sistema de 24-3000 on-grid con paneles, ¿cuál inversor se recomienda usar? ¿Un Fénix, un Multiplus o un 4? Bueno, dependerá, Félix, de tu cantidad, tu banco de baterías. Si es un banco de baterías superior a los 500 amperios, pues es recomendable que puedas utilizar un Multiplus a mínimo de 5000 volt en adelante. Si es menor, pues puedes utilizar el 3000 o para abajo, ¿no? Y si es Multiplus o 4 o un Fénix, pues si es que vas a necesitar de un respaldo de energía proveniente de red eléctrica o de un grupo electrógeno, pues el camino mínimo es un Multiplus. Pero si es que no, y toda la energía que vas a utilizar es proveniente de paneles, pues con un Fénix es suficiente. Roberto, ¿se ha tenido experiencia en instalación de baterías de litio a alturas mayores de 3800? Sí, sí se ha tenido experiencia, los equipos sin problemas funcionan, obviamente respetando el tema del derrateo para poder no tener problemas en performance. Creo que sí. ¿Encontraste, Ferlo, del corriente de descarga? Fernando. No, aún no. Si no, esa información también se lo estaremos enviando. Ok. Entonces, te la vamos a enviar entonces. Una buena Sí. pregunta, Diego. Gracias por la consulta sobre la corriente máxima de descarga. Creo que a ver, vamos a ver, por aquí creo que tengo perdonen. Vamos a ver aquí. A ver. Hay un mensaje de Jimena que, bueno, al final del webinar también hay una encuesta que por favor la pueden llenar. Eso nos ayudaría bastante para nosotros para ir mejorando cada capacitación, ¿no? Necesitamos saber su opinión. Y bueno, también comunicarles que el día jueves habrá un conversatorio sobre dudas que hayan quedado, bueno, y sobre las dudas que hayan quedado se va a enviar un link con el seminario al correo, ¿no? Ya, excelente. También sería bueno, vamos a ir abriendo de repente, como dices tú, Fernando, un conversatorio, ¿no? Un webinar libre para poder dialogar y incluirle el micrófono a la gente que quiera hacer alguna pregunta y tener una especie de diálogo, ¿no? Para poder absolver alguna duda, consulta a alguien que tenga algún proyecto pensando y tenga alguna consulta puntual, ¿no? Claro, eso sería enriquecedor tanto para ustedes y nosotros, ¿no? Que también conocer las necesidades que requiere el mercado y tratar de brindarle todo el soporte posible. Claro. Fernando Caben Pylontech dice que descarga, pico de 15 segundos a 100. Sí. Cecil. O sea, hay un circuito de protección que si uno supera los 100 amperios, se activa y se desconecta la batería. Pero ese circuito de protección, o sea, uno puede superar los 100 amperios o llegar hasta los 100 amperios solamente por 15 segundos. Okay. Si supera los 15 segundos, ahí recién funciona. Entonces, eso te da una pequeña ventana por si tú tienes, por ejemplo, equipos tipo motores que tienen una corriente de arranque superior a un principio, esa protección no te va a dar falsos disparos, ¿no? Fabuloso. Gracias, Fernando. Vamos a tener una última pregunta que hizo Roberto, ¿no? Dice, el dimensionamiento de balón de baterías, ¿cuál es el porcentaje de profundidad de descarga que se está trabajando? Bueno, va a depender en realidad del diseño que hagas, ¿no? En realidad, como dice Fernando, cuando me dijo en el webinar, la batería te va a dar 6000 ciclos de carga en todo su tiempo de
todo su registro que se tiene. 6.000 ciclos de carga al 90%, si es que uno tiene una profundidad del 50%, los ciclos igual serán mayores, vas a tener tiempo de vida útil mayor, pero la batería en sí se puede descargar al 90%, a 25 grados centígrados, a menos de 1.000 metros sobre el nivel del mar, más o menos se contempla 3.2 kWh disponibles en cada batería, ya a comparación de la nominal que es más de 3.500, pero 3.2 kWh es contemplando el 90% de vida útil, ¿no? Digo, como respaldo, si no digo los ciclos de vida de batería, sino el número de ciclos inferior a la batería, dice puede durar más, que sí, puede durar mucho más, Luis Arturo. Y luego Carlos dice, ¿cuántos son posibles problemas que deberíamos evitar al instalar la batería de litio? Bueno, el problema principal es que puede estar a una temperatura demasiado elevada, no puede haber ventilación. Es el detalle. El otro detalle es que si es un banco grande, hay que establecer la mejor forma de repartir equitativamente el cableado que va al busbar. Eso es fundamental para al menos así tener un balance adecuado de la distribución de los bancos, porque a veces podemos tener un banco quizás tenga demasiado un cable muy largo a comparación de otro, cual permitiría no realizar la carga de manera equitativa, ¿no? Así que bueno, eso es todo por ahora. Agradecemos mucho nuevamente que estén ustedes aquí con nosotros conectados. Esperemos que podamos estar con ustedes nuevamente en otra oportunidad. Estaremos comentando todo esto por correo, por las redes, el material será difundido. Espero que estén todos seguros en casa, por favor, y superar este momento. Luego de la cuarentena, estaremos también nuevamente todo en normalidad. Esperemos que eso sea muy pronto. Y les mandamos un gran abrazo y espero que todos estén muy bien. Les saludamos desde aquí, parte de todo el equipo de Novum Solar. Nuevamente, Fernando, muchas gracias y estaremos ya pronto en contacto. Saludos y hasta la próxima. Gracias, cuídense todos. Chao, chao. Chao.